Tenemos el tiempo un poquito corto, así que voy a tratar de ir directo al tema que es el segundo de este día, que me parece que va a ser muy importante que nosotros le pongamos atención, aunque hay un tiempito para hacer preguntas. También depende del ambiente, si podemos ministrar. No sé si los que están hasta atrás se pueden acercar, hermanos. A mí no me gusta predicarle a las sillas. Y ya que hay sillas adelante, si se anima a estar un poquito más cerca, yo por eso me bajo y me gusta estar más cerca, ¿verdad? Cuando enseñamos la palabra del Señor. Bueno, el tema es la ministración del alma en la familia. La ministración del alma en la familia. El día de ayer, estudiando, meditando sobre Jacob y su familia, dijimos que íbamos a entrar a este tema en esta oportunidad. Y quizá algunos de ustedes no tengan la experiencia o hace mucho tiempo que se ministraron. Probablemente algunos otros nunca han tenido la experiencia o tal vez algo parecido a una consejería. Pero cuando hablamos de ministración del alma, el hermano Otto la definía de una manera muy interesante, porque él decía que la ministración del alma es descabezar las intenciones de nuestro corazón, gracias, antes de caer en ellas. Lo repito, él definía la ministración del alma como descabezar las intenciones de nuestro corazón o de nuestra alma antes de caer en ellas. La Biblia dice que el amor va a cubrir multitud de faltas. Entonces quiere decir que en una familia hay multitud de faltas, que se necesita el amor ágape, el amor incondicional, para que de esa manera podamos nosotros cubrir esa multitud de faltas. Entonces, la administración vamos a definirla también como sanidad interior, porque nuestro amado Jesucristo no solo sana por fuera, es decir, los cuerpos, sino que también sana por dentro, es decir, las almas. Por eso en algún momento, cuando en el 3 de mayo de este año, el hermano Otto cumplió 25 años de haber partido, e hice una pequeña reseña, le puse de médico de cuerpos a médico de almas. Entonces Jesús sana por dentro. Mucha gente anda buscando la sanidad exterior. Y noten que el Señor, con aquel hombre que no tenía fe, o por lo menos eso parece indicar los evangelios, sino que fueron sus 4 amigos que lo bajaron, después de hacer un agujero en el techo, lo bajaron. El Señor hizo una pregunta: ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Uno hacía alusión a lo externo, porque era un paralítico que por supuesto quería ser sano, pero lo otro era la sanidad interna. Y el Señor preguntó: ¿qué es más fácil decir? Y entonces le dice: tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban expectantes que en la casa dijeron: eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Pues para que crean, le dijo: levántate y anda. Pero primero le dio sanidad adentro y después la de afuera. La administración del alma en la familia, me parece a mí que es el reto más grande
que la mayoría de nosotros preferimos evitar. El sacerdote de hogar debería ser el responsable de ministrar a su esposa y de ministrar a sus hijos en una forma ideal, especialmente las familias pastorales, porque ¿con quién se van a ministrar los hijos del pastor? Si se ministran con un anciano, lo más seguro es que eso alguna vez va a ser tomado en contra del pastor. Si se ministran con otro pastor, puede ser que si no es muy correcto ese pastor, también lo puede usar en su contra. Entonces, al final, las familias pastorales no saben con quién abrir su corazón. Y usted sabe por qué el mar muerto está muerto. ¿Por qué le llaman mar muerto? ¿Alguno sabe? Porque no tiene salida, porque es un mar que está más abajo del nivel del mar, está mucho más abajo, entonces no tiene desfogue. Las vidas que no tienen desfogue se mueren, se marchitan, se mueren a sí mismas. Entonces, la ministración del alma es una salida, es un desfogue. Y muchas veces las familias ministeriales no lo tienen. Usted sabe, y lo dijimos ayer, que las ovejas muchas veces están más pendientes de la vida de la familia del pastor o de los ancianos que de sus propias vidas y de sus propios hijos. Y una de las cosas que tenemos nosotros que definir es que nuestros hijos, los que somos ministros, no son pastorcitos ni pastorcitas. El llamado lo tiene el ministro. Entonces, los hijos de los ministros están al mismo nivel de cualquier hijo, joven, niño de la congregación y tienen o deberían de tener los mismos derechos y deberían de tener las mismas oportunidades. Si se espera que haya misericordia para los hijos en general de la iglesia, ¿por qué no se va a tener esa misma misericordia con los hijos de un ministro? Ellos también necesitan nacer de nuevo. Ellos también necesitan consagrarse. Ellos también necesitan sabiduría. Pero normalmente se les presiona a que sean un dechado de virtudes. Y muchas veces se cree que lo que los hijos de un ministro viven, si es diferente a lo que el pastor predica, pues obviamente ese ministerio está limitado o no puede funcionar. Claro, hay requisitos en la Biblia, pero eso no quita la realidad que los hijos de los ministros necesitan por lo menos el mismo trato que tienen o deben de tener todos los hermanos en la iglesia. Entonces, entrarle a la administración del alma, como aquí este es un retiro de pastores y ayudas pastorales, que probablemente van a desarrollarse como ministros pastorales también o en alguna otra área, es importante que nos demos cuenta que el reto de ministrar a nuestra propia familia es muy grande, porque aquí hay médicos, el doctor Leiva, el doctor Espino, no sé si haya más facultativos aquí de la medicina, saben que hay una especie de acuerdo entre los médicos de no intervenir a sus familiares. ¿Es así o no es así? Hermano doctor Leiva, hay una especie de acuerdo, ¿verdad? Donde tú no puedes operar a tu esposa, sí lo puedes hacer, pero como que es preferible que lo hagan otros. ¿Es así? ¿Es así, hermano Río? Exacto. Y puede eso causar un daño al familiar, a la persona cercana. Entonces, muchas veces uno, con esos conceptos, en determinado momento, prefiere que otro ministre a su esposa u otros ministren a sus hijos. Pero lo ideal es que lo hagamos nosotros. Pero se vuelve un reto muy grande.
Bueno, yo tengo que caminar muy rápido porque, como les dije, el tiempo es corto. Y hoy me quiero basar en la vida de otro personaje bíblico, que es la vida de el hijo número 12 de Jacob. ¿Cómo así? ¿No es Benjamín el número 12? Pues si leemos despacio, primero nació Dina, que fue la número 11, y después nació José, que fue el número 12, que es número de gobierno. Muy interesante. Pero bueno, entonces, note usted que aquí notamos nosotros en Génesis capítulo 29, verso 30, el siguiente pasaje dice: y Jacob se llegó también a Raquel. ¿Se acuerda que Raquel era la que él amaba? Porque claramente dice eso. Y amó más a Raquel que a Lea. Acuérdese, no copie los malos ejemplos, ni saque doctrina de estos pasajes bíblicos, por favor. Nos reímos, pero hay gente que lo hace. Entonces, yo quiero que usted empiece a meditar cómo se sentiría Lea que no la amaban. Yo quiero que aquí usted se empiece a pensar que una mujer, cuando va a ser madre, sin duda Dios prepara no solo los vientres a nivel biológico, sino que prepara a esa jovencita, a esa mujer, para que toda su biología, pero también su alma y su espíritu estén preparados para dar a luz un nuevo ser. Es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, cuando una mujer no es amada, ¿usted cree que su alma está lista para tener hijos? Solo pregúntese. Probablemente van a haber problemas. Entonces dice, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Vio el Señor que Lea era, para que no nos quede duda, aborrecida. ¿Cómo la trataría Jacob? Al final no sabemos si esos ojos delicados, como algunas versiones traducen, que tenía Lea, y otros dicen que era visca. Es decir, que sus ojos tenían una enfermedad o nacieron con una enfermedad llamada estrabismo. Y normalmente, aunque entre las culturas la belleza puede ser calificada de diferentes maneras, seguramente Raquel era totalmente distinta y por algo la amó Jacob. Pero el padre, usted conoce bien la historia, ha enseñado sobre esto muchas veces, le jugó la vuelta. Y es que culturalmente parece ser que se tenía que dar primero a la mayor. No sé qué tan mayor era, ¿verdad? De repente ya era media cascarita, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que era aborrecida. Entonces yo quiero que usted medite por un momento en aspectos que tal vez no le ha puesto atención, porque esta es una familia. Y puede ser que en mucho de lo que hablemos hoy el Señor le hable a usted. Porque lo que el Señor quiere realmente es ministrarnos a nosotros para que podamos ministrar a nuestros hijos y a nuestra familia. Porque el que no ha sido ministrado difícilmente va a poder ministrar a otros. Y entonces dice, vio el Señor que Lea era aborrecida. ¿Y qué hizo el Señor? Y le concedió hijos. Pero Raquel, la amada, era estéril. ¿Será que Dios tenía algo que ver en todo esto? ¿Será que Dios, que diríamos, había un propósito y un plan, y no vamos a entrar a eso, ¿verdad? Para que de ahí surgieran, de esas 4 matrices, los 12 patriarcas. Notamos nosotros que de la matriz de Lea surge Rubén, el primogénito, Simeón, Leví y Judá. Yo le aconsejo que usted haga un buen estudio sobre todo esto. Estudie qué significa cada nombre que estaba
íntimamente relacionado con el momento en el que nacían, con la situación que estaban viviendo, porque los antiguos le ponían mucho interés a los nombres. Nosotros generalmente buscamos los nombres hasta en unos libros para ver si juega bien y si se oye bien. Yadira y yo le pusimos a nuestra primera hija Yaisé, de Yadira y Sergio. Juntamos los dos nombres nuestros y le pusimos Yaisé. O sea, cada quien hace sus cosas, ¿no? Pero aquí no era tan así la cosa, sino como que había una costumbre sana, muy importante, porque unían el nombre a veces con lo que iba a vivir la persona. Imagínese usted que a usted le gustó en el mundo aquellas canciones de Juan Gabriel, ¿verdad? Y de repente le nace su primogénito y le pone Juan Gabriel. De repente lo termina administrando mal, ¿verdad? Entonces, es interesante que ya en el capítulo 30, verso 1 dice, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, ¿qué tuvo? Los celos son peligrosos. Por celos se mata gente. Los celos son un problema en el alma que pueden dañar terriblemente a una persona. Por eso yo hago énfasis aspectos en cuanto a ministración, porque a ustedes, pastores, les habrá tocado ministrar a una mujer celosa o un hombre celoso. Hay celos normales que protegen al cónyuge, pero hay celos demoníacos manejados por espíritus que hacen ver aún a los hombres celosos que sus esposas se ríen con fulano, aún en las iglesias, y les prohíben ir a las iglesias. Pero ya son movidos por espíritus. Entonces, de su hermana, es que qué terrible que la contrincante era su hermana. ¿Me está poniendo atención? Su hermana. Realmente, si uno quiere meter su cabecita de alfiler, uno dice, ¿por qué Dios permitió eso? Pero ya que está ahí, nosotros tenemos que aprender que todo esto se está dando en el seno de una familia. Y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Estaba mal Raquel. Su alma no estaba bien. ¿Tenía razones? Por supuesto. Pero no sabía cómo manejar. Jacob no estaba preparado para ministrar a su esposa. Y muchos pastores se la pasan ministrando a las ovejas y nunca ministran a su familia. O no ministramos a nuestra familia. Y tendremos que dar cuentas. Por eso es mejor corregir. Por eso cuando se habla de que el obispo debe gobernar bien su casa, no es que él mande, aquí mando yo. No, gobierno habla de protección, habla de provisión, habla de muchas cosas. Si nuestros gobiernos gobernaran de acuerdo al concepto bíblico, otro gallo nos cantara. Entonces, y ella dijo, note que ella dice, si no, me muero. ¿Qué cosas estaban sucediendo en el corazón y en la mente de Raquel? Indudablemente eran muchas. Pero entonces aquí se sacan de la manga, no sé si era cultural, probablemente. Y Raquel dice, aquí está mi sierva Bilha. Llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Hermano amado, estaban compitiendo. Porque ¿cuántos hijos había tenido Lea? 4. Y ella nada. Usted se imagina cada vez que Raquel miraba que otra vez estaba embarazada Lea y la tenía en la misma tienda. Estoy tratando de ponerle un poco de drama al asunto para que entendamos
¿Cómo se sentía ella? Y entonces dice que en la matriz de Bilha, la sierva de Raquel, nace Dan y nace Neftalí. Bueno, y Raquel dijo: Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto le puso por nombre Dan. Cuando usted va al capítulo 49 de Génesis, donde Jacob, antes de morir, funciona proféticamente sobre la vida de sus hijos, léaselo despacio. Dice: Dan, serpiente junto al camino. Yo me pregunto, léaselo despacio, pero algunos ubican que el anticristo viene de la tribu de Dan. No lo estoy yo corroborando, solo le digo que lo dicen. ¿Qué pasaría en Dan? Porque en primer lugar, aunque era una costumbre probablemente válida, porque lo mismo le pasó al primer patriarca, ¿verdad? Que tuvo el primer hijo con Agar, la egipcia. ¿Qué ancestros traía Agar? Para que Ismael sea tipo de un hombre carnal que no heredaría las promesas. Dios, en el contexto ese, le dice a Abraham, o le hace entender que su hijo, al que reconoce, es Isaac, el hijo de la promesa, pero no a Ismael. Y hasta el día de hoy, Ismael e Isaac se pelean. Note cuántos años han pasado y desde esas raíces antagónicas sigue la batalla. ¿Cuántas personas han muerto? Entonces, con grandes luchas, cuando tuvo al otro, he luchado con mi hermana, más claro no canta un gallo. Esas mujeres se peleaban. Y Jacob, bien gracias, haciéndose rico. Cualquier parecido es pura coincidencia. El hombre tiende, en cualquier tipo de profesión, incluyendo la pastoral, a buscar el éxito. Y lo busca, como me dijo una vez el hermano Otto a mí, dándome un consejo porque me miraba trabajar mucho. Usted sabe que en la carrera profesional uno tiene una gráfica donde va subiendo, va subiendo, va subiendo y después empieza a bajar, a bajar, a bajar. No sé qué él vio, pero como mi pastor me dijo: Sergio, todo lo que tú hagas lo vas a hacer a costa de dos cosas: a costa de tu salud y a costa de tu familia. Y yo me aprendí la lección. Porque, aunque este dicho no lo digo mucho, y no sé si mi esposa que está aquí o mis hijas aceptarán que eso es una realidad en mi vida o no, pero yo tengo una frase: yo prefiero una familia antes que un ministerio. Si no se interpreta bien, puede parecer que yo tenga en poco el ministerio, pero lo que eso quiere decir es que si mi familia me necesita, yo me tengo que quedar en stand-by. Mi prioridad debería ser mi familia. Pero sigo. Ahora, note usted que dice: y ciertamente prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Dan y Neftalí están relacionadas con lo que estaba viviendo Raquel, porque ella les puso los nombres. Nota eso, eran las mujeres las que les ponían los nombres. Por eso es que cuando Raquel da a luz a Benjamín y está muriéndose, le pone Benoni, que es hijo de mi tristeza. ¿Se imagina la administración que iba a recibir toda su vida este Benoni? Si Jacob, que ahí sí se puso las pilas y le cambió el nombre.
¿Se imagina usted que le dijera la nodriza que iba a cuidar del bebé, porque iba a ser Jacob el que lo iba a cuidar? Hijo de mi tristeza, tené tu pacha. Cada vez que le decía Benoni lo iban a ministrar negativamente. Le iba a recordar que por él murió su mamá. ¿Se imagina usted qué clase de problema iba a tener ese niño? Entonces Dios dijo, me imagino que le iluminó a Jacob y le puso Benjamín, hijo de mi diestra. Una administración totalmente distinta. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, ya tenía 4. Tomó también, le copió. Yo me imagino que le decía, sos una copiona. Porque le dio a Zilpa. Y esto es solo para hacerlo reír un poco, pero me imagino que Jacob decía, aleluya. Y la dio por mujer a Jacob. Y entonces dice la Biblia, vamos a regresar, que de la matriz de Zilpa salen 2 hijos, uno llamado Gad y otro llamado Aser. Y Lea dijo, cuán afortunada. Y le puso por nombre Gad. O sea que Gad tiene que ver con, ese nombre tiene que ver con lo que significa. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso por nombre Aser. Pero nota entre líneas la batalla que había y la competencia que había. Mucho cuidado que entre nosotros, los ministros, las ovejas, las iglesias, los grupos de alabanza, busquen competencia. Porque entre hermanas, ya tenía, ¿cuántos tenía Raquel que no eran de ella, pero pasaban como que se eran? Pero Lea 6. Y yo me imagino que se los ponía en marimbita, ¿verdad? Y venía Lea bien contenta y se los pasaba por enfrente. Le estoy poniendo salsa a los tacos, pero hay tacos, ¿verdad? Bueno. Pero ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? Lea, le dice Raquel en el 30:15, ¿te parece poco haberme quitado el marido? Se lo dice a su hermana Raquel. ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Te vea los contextos, no hay tiempo para ver todo eso. Y Raquel dijo, que él duerma pues contigo. Raquel, como era la amada, le alquiló al esposo. Ya desde ahí estaba el proyecto de maridos en alquiler. No, tampoco voy a agarrar una idea, ¿verdad? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Ahora, ojo, ¿usted cree que los momentos de engendramiento de un nuevo ser es importante? ¿Cree que en los mismos engendramientos puede haber influencias negativas y positivas? Los contextos de la Biblia hablan de que cuando un hombre y una mujer no casados, en el contexto del Antiguo Testamento, tenían relaciones y ella quedaba embarazada y daba a luz un hijo, ese bastardo, así lo llaman en la Biblia, por 10 generaciones no podía entrar al culto del Señor. 10 generaciones. Entonces me pregunto yo, ¿será el matrimonio un cerco que protege el engendramiento? Entonces, ¿por qué tanto embarazo fuera del matrimonio en las iglesias? Porque no hemos sabido hacer el trabajo. Tenemos que ser honestos. Quizá a los ministros nos ha temblado el pulso para explicar estas cosas desde el púlpito, porque las familias se van.
pero es mejor que se vayan. Y no manejar la palabra con medias tintas. Ay, hermano, parece usted un ministro de ley. No, yo estoy solamente hablando de la palabra. Saque usted sus propias conclusiones. Entonces, vemos aquí que de la matriz de Lea, porque volvió a tener hijos ella. Y ahora sale Isaacar y Zabulón, y ya son 8, con los 2 de la sierva y 6 de ella. Llegó al reinicio. Y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y le puso por nombre Isaacar. Y Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo. ¿Para qué tenía Lea hijos? Según ese pasaje. Para quedarse con su marido. Ahora, yo quiero que usted piense que lo que en el alma estaba de Lea, o en Lea, afectó a sus hijos. ¿Lo está viendo? Y lo que sucedió con Raquel también pudo haber afectado a José y pudo haber afectado, como vimos ya, a Benjamín. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. ¿Sabe qué significa Dina? Me asustó eso. Juicio. Así que después, cuando fue violada, pregunto, ¿fue el resultado de lo que sucedía desde los engendramientos y todo lo que vivió ella? Y quizá el descuido de la mamá, que tal vez no le interesaban los hijos por ser madre, sino para competir. Las intenciones de nuestro corazón nos juegan rudo, hermanos. Yo no sé si usted se ministra, pero yo espero que empiece a buscar la ministración, porque ahí ministros autorizados le van a descabezar sus intenciones feas antes que caiga en ellas. Es mejor la medicina preventiva que la curativa. Dice amén. Entonces Dios se acordó de Raquel, al fin, después de 11. Y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz a un hijo, y dijo: Dios me ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José. Bueno, ahorita vamos a entrar al tema, aunque solo me queda una media hora, me parece. Sí, llevo 32 minutos. Es bueno estar con un cronómetro, ¿verdad? Nos permite administrar bien. Diciendo que el Señor me añada otro hijo. Pero ojo, ese detalle no lo había visto yo. El nombre era para que le diera otro hijo. El Señor me añada otro hijo. O sea que no eran importantes los hijos, eran importantes ellas, por el gran problema que se había suscitado y que la cabeza de esa familia permitió. Ahora quiero entrar directamente a la vida de José, que nos va a enseñar cómo ministrar en familia, siendo el mayor reto que nosotros podamos tener. Y usted igual puede oír esto, se le olvida y no pasó nada, y sigue viniendo a otros retiros y no pasa nada. Tenemos que poner un alto y llegar realmente a tomar decisiones. En Génesis 37:2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años, era un teenagers, como dicen acá, y cuidaba los rebaños con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Bilha y de Silpa. Es muy interesante, hay mucho detalle ahí, pero no hay tiempo. No se llevaba bien con los hijos de Lea. ¿Ya se dio cuenta? Porque sin duda eran más humildes los hijos de las siervas, porque sabían que eran siervos. Y la batalla entre Raquel y Lea aún con los hijos fue fuerte. Eso ya no aparece escrito. Les ayudaba a los hijos de Bilha y Silpa, las esposas de su papá,
José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos, especialmente los hermanos de Lea o los hijos de Lea. Entonces, ¿cómo cree usted que se sentían esos muchachos que eran grandes? Si él tenía 17, haga sus números, ya eran grandes. Entonces dice, en el verso 3, Israel, es decir, el cambio de nombre, ¿no? Quería a José más que a sus otros hijos. Peligrosísimo que usted ame más a uno de sus hijos que a otro. Si usted es soltero o es soltera, pero usted recuerda que su mamá o su papá amaba más a fulanito, menganito de su familia, yo le aseguro que todavía tiene heridas. Y sudan esas heridas, se sudan. Es que a fulanito mi papá tal cosa, menganito, pero a mí me trataron con la punta del zapato. Y estamos sentados en las iglesias con esas heridas. Y no hay manera que entendamos que Jesús sana por dentro. Él vino para que tengamos vida, pero para que la tengamos en abundancia. No para tener una mascarada en los templos, sino para que realmente nosotros disfrutemos la vida en el templo y la vida fuera del templo. Entonces, dice, porque había nacido cuando él estaba muy viejo, Israel le hizo una túnica muy distinguida. Usted sabe eso de la túnica. ¿Cómo se sentían los hermanos? Ahora, ¿nota usted que la batalla entre hermanos las generan los papás? Mire, no sé por qué en el oriente del país, pero creo que casi es en todos lados en Guatemala, se ha tenido una costumbre que no es correcta, de darle toda la herencia al primogénito. No sé si en México también. ¿Sí? Y qué triste es que los demás hijos no reciban nada, o reciben las obras. ¿Usted cree que eso no lo hiere toda su vida? Entonces, Jacob amaba de tal manera, ahí dice por qué, pero no era correcto. Hermanos amados, no es correcto. Si Dios nos da un hijo, dos o tres, a los tres hay que amarlos igual. Sus hermanos se dieron cuenta, ahí está la cosa, de que su papá amaba a José más que a ellos. Por esa razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. ¿Usted se imagina cómo trataban a el joven de 17 años? Era bullying tras bullying y tras bullying y tras bullying. Él no le pidió a su papá la túnica de colores. Él no le dijo a su papá, amame más a mí. Pero las consecuencias las sufrió José. Y viene lo más fuerte. Porque esas heridas fueron en el seno de su casa. Por eso José es un maravilloso tipo de Cristo. Estudie la vida de José y se va a dar cuenta que ahí está dibujada la vida del Mesías, que los judíos le llaman Ben José, el hijo de José, que fue el que vino primero. Es el siervo sufriente. Pero como los judíos lo que quieren es un Mesías Ben David, hijo de David, triunfante. Eso es lo que esperaban. Por eso cuando llegó el Ben José, no lo conocieron. Pero ahora va a venir el Ben David y va a venir a enjuiciar lo que tenga que enjuiciar. Aleluya. Pero note usted entonces que dice, sus hermanos estaban celosos. Hermano, por favor, desde los 11 años he caminado, por misericordia de Dios, en las cosas del Señor. Tengo 63 años, son 52 años de caminar en el Señor, por pura misericordia, pero he visto mucho.
Y en las iglesias los hermanos a veces se odian cuando deberían de amarse. Compiten por los puestos. Eso tiene que terminar si somos la generación que va a ver al Señor. No puede ser. Entonces, sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pensaba mucho en este asunto. Porque esos fueron los sueños. Y por eso le pusieron un apodo, José el Soñador, riéndose. Y entonces, dice, los hermanos, cuando él viene, verso 19 dice, los hermanos lo vieron venir desde muy lejos, leamos desde el 18, antes de que él llegara hicieron un plan para matarlo. ¿Será que en las iglesias hay planes para matarte? Ahora no es físicamente, pero muchos urden planes para matar a aquellos que no les gustan. Entiéndase, ancianos, pastores ancianos. A veces hay una gran tensión entre un pastor y sus ancianos, por diferentes razones. A veces los ancianos no son sabios, a veces no saben cuál es su función. Pero a veces los ancianos tienen una gran tensión sobre aquellos que cubren. Y al final hay planes para deshacerse de los hermanos. Eso se repite. Y daña el corazón de las personas. Y se dijeron unos a otros, miren, aquí viene el de los sueños. Y casi estoy seguro que se reían. Ja, 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 ja. ¿Cómo nos vamos a agachar nosotros y nuestro padre y nuestra madre? Él solo les contó los sueños. Amado hermano, no cuente sus sueños a cualquiera, porque lo van a odiar y le van a querer meter zancadilla. Si son sueños de Dios, deje que solo se cumplan. Vamos, matémoslo y arrojemos su cuerpo en uno de los pozos secos. Luego diremos que lo devoró un animal salvaje. Así veremos si se le cumplen los sueños. Ojo, no discernieron que eran sueños de Dios. Cuidado con matar a los ministros que tienen planes de Dios, porque el que lo haga va a entregar cuentas. A veces creemos, como Saulo de Tarso, que le hacía un favor a Dios matando a los cristianos, hasta que entendió que dura cosa es dar coces contra el aguijón, porque el que se hiere es uno mismo. La pregunta importante es, ¿cómo se sentiría ese muchachito de 17 años? Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica larga con mangas que tenía puesta. Casi es como cuando le quitan el manto al Señor antes de crucificarlo. Es un tipo. Después lo agarraron y lo lanzaron al pozo. Acuérdense, no tenía agua. El pozo estaba vacío, no tenía ni una gota de agua. Primero, le quitaron su túnica. Cuando uno baja a esas, aunque no sea muy profundo, ¿ha notado usted que la humedad genera frío? El golpe de la caída, porque no lo bajaron con un lazo. Cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron a José del pozo y lo vendieron. Hubo la intercesión de uno de sus hermanos. Y lo vendieron por 20 monedas de plata, otro tipo. Porque al Señor lo vendieron por 30 monedas de plata. Quienes luego lo llevaron a José a Egipto, cuando Rubén, el primogénito, hijo de Lea, ¿se acuerda? Regresó al pozo, se dio cuenta de que José ya no estaba dentro, entonces rasgó su ropa para mostrar su tristeza. Pensó que lo habían matado, porque siempre en la familia hay algunos que interceden. Mira, aquí puede haber gente que bulió a sus hermanos y todavía no les ha pedido perdón. Y están en Cristo y pueden ser pastores. Y creemos que porque tenemos una función ya todo
terminó. No, hay que pedir perdón y hay que restituir. Ahí sí que el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando, eso ya lo leímos, muy bien. ¿Cómo ministrar el alma de José? ¿Cómo ministrar tu alma? ¿Qué va a hacer Dios para sanar a José? No tenemos tiempo para ver todo lo que sufrió en casa de Potifar, por ser fiel a Dios, paró en la cárcel. No tenemos tiempo para ver todo lo que sucedió en la cárcel. Algunos calculan que estuvo 13 años en la cárcel. José les preguntó, aquí entramos a la parte final. Estudia todos esos capítulos despacio para que Dios les siga hablando. José les preguntó cómo estaban. Aquí ya estamos en la escena donde él ya era el segundo de Faraón. No lo reconocían porque él estaba vestido, probablemente los egipcios usaban maquillajes y no lo reconocían. Y obviamente ¿cómo se iban a imaginar que él era? Tal vez pensaron que ya había muerto. José les preguntó a sus hermanos cómo estaba y también preguntó cómo está su papá. Él no se había olvidado del amor de su padre. El anciano del cual me hablaron todavía vive. Esto se entiende más en los contextos, pero no tenemos tiempo. Al ver a su hermano, José sintió ganas de llorar. Me gustó tremendamente lo que dijo Oscar Ríos hoy en la mañana, que la administración empieza cuando tú empiezas a usar tus sacos lagrimales. ¿Saben ustedes que una de las cosas que le quitaron a muchas iglesias de corte LIM al pasar por la cobertura que se pasó, donde anularon la administración y usted se dejó? No tuvo la convicción o no tuvimos la convicción de pelear la doctrina y la experiencia en Dios. Fue que ya muchos ya no lloran, ni aunque los pellizquen. Aquí empezó a ministrar el Señor a José. Los psicólogos a esto le llaman catarsis. José ahí empezó a tener una catarsis. Obviamente eso es lo que dicen los psicólogos, porque ellos apenas entienden lo que pasa. Pero Dios permitió todo este tipo de circunstancias porque José tenía que sanar y sus hermanos también, para que hubiera administración en esa familia. Aleluya. Al ver a su hermano, José sintió ganas de llorar. Entonces se fue rápidamente, se metió en su cuarto y ahí se puso a llorar. Pero ojo, verso 31. Luego se lavó la cara. Hermanos, dejemos de estarnos lavando la cara y pretender que estamos bien. A mí me cae mal el cristiano y uno discierne cuando le pregunta ¿cómo estás? En victoria, hermano. Hasta sube el pecho. Y es un payaso, sonriendo por fuera y llorando por dentro. Pero pretendemos muchas veces tener poses que no nos van todavía. Porque Dios lo que quiere es que seamos sinceros. Dice que en la debilidad nuestra, la fortaleza del Señor se perfecciona. Ya no nos lavemos la cara. Estamos tristes. La Biblia dice, el que venga triste, haga oración. Pero el que esté gozoso, cante alabanzas. Entonces no haga como las clases de los que estudian teatro, ¿verdad? Que les enseñan a poner diferentes caras, de triste, de enojado, molesto. Ya no hagamos eso en la iglesia. ¿Estás triste? Pide oración. Dile a alguien, estoy así, ora por mí. Y salió, se controló y dijo, sirvan la comida. En otras palabras, aquí no pasó nada. En el capítulo 44, verso 16 dice, Judá dijo, en otro pasaje,
Estamos solo entresacando los pasajes para que usted vea el proceso de liberación y de ministración en la familia de José, que nos va a enseñar a nosotros. Mire, Dios va a hacer que nosotros tengamos momentos en los que vamos a derramar nuestra alma delante de nuestros hijos, pidiéndoles perdón. Y eso va a abrir ese corazón que está cerrado con 3 llaves. La llave de ese corazón cerrado de tu hijo se llama perdón. Vas a derramar lágrimas y también van a derramar lágrimas tus hijos, tu esposa. Y eso va a limpiar. Dice, Señor, no hay nada que le podamos decir. Aquí estoy usando una versión que es una paráfrasis. No tenemos manera de explicar. Porque le encontraron aquella copa de plata que a propósito José puso en el saco de Benjamín. No hay forma de mostrarle que somos inocentes. Pero aquí entonces viene la administración para los hermanos. Dios nos juzgó culpables por otra cosa que hicimos. Tiene que haber restauración y reconocimiento en las familias de lo que hemos hecho mal. Necesitamos reconocer dónde nos hemos equivocado y dónde seguimos equivocándonos para que haya verdadera sanidad. En los contextos ministeriales, si la familia pastoral no está sana, no van a estar sanas las ovejas. Dice, entonces todos nosotros seremos sus esclavos, incluso el que fue encontrado con la copa. Por lo tanto, Judá llegó al punto. Fue Rubén el que quiso salvar a José. Judá, que significa alabanza y todo lo demás. Judá estaba dentro de los que habían urdido el plan para matar a su hermano. Pero mire, los años habían pasado y Dios había trabajado en él, que dijo, le ruego que me deje ser su esclavo a cambio del muchacho. Nota cómo cambió su corazón. Y deje que se vaya con sus otros hermanos. No puedo regresar a donde está mi papá si el muchacho no está conmigo. Me daría miedo ver el sufrimiento que se apoderaría de mi papá. Antes no les importó engañar al viejito y agarrar un pedazo, o agarrar la túnica, mancharla de sangre y decirle que una bestia lo había devorado. No les importó el sufrimiento del viejito. En la familia, muchas familias cristianas no les importa el sufrimiento de sus seres queridos. Pero en la iglesia están levantando las manos. Y hace como un año que ni siquiera hablan con su mamá o su papá. Eso tiene que cambiar, mis hermanos. Y lo voy a volver a decir en términos del doctor Espino. Dejemos de ser cachurecos, con solo poses religiosas. Si tenemos que hacer algo, hagámoslo. Aunque sea difícil. Yo le dije que esto iba a ser un reto. José, capítulo 45, no se podía contener. Seguía la administración, seguía la liberación. Delante de todos los que estaban a su servicio, entonces dijo, salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba ahí cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte. ¿Usted entiende que en el llorar hay liberación? Entonces, ¿por qué ya no lo hace? ¿Por qué ya no lo hacemos? Mire, cuando yo llegué a Elim, todos moqueábamos las grandes candelotas. Lo digo así porque así era. Hoy los ministros quieren que su gente esté tan compuesta
que no promueven el verdadero mover del Espíritu Santo. Yo le decía al Señor, ¿qué pasaría, Señor, si tú empiezas a liberar y el hermano Oscarito te tenga que cambiar esta alfombra? Porque así era en el IM, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Claro, puede ser que usted ya ahora ya teologizó muchos aspectos y diga, no, es que no necesariamente tiene que sacar el que está siendo liberado. Es cierto, pero a veces sucede así. ¡Ay, cuidado con la alfombra! Entonces algunos prefieren mejor que ya no haya nada de eso. ¿Me está entendiendo? Obviamente no estamos hablando a nivel de iglesia, sino estamos hablando a nivel de familia. Dios te quiere usar para liberar a los tuyos. O quizá va a usar a ellos para liberarte a ti. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa de Faraón lo escucharon. Parece exagerado, ¿verdad? A eso se le llama sanidad interior. ¿Usted ha tenido experiencias en las que después de una catarsis de ese tipo, usted se siente libre? Porque el Espíritu está haciendo algo. Voy terminando. Los hermanos de José estaban temerosos. Aquí ya se había muerto Jacob. Y Jacob les dijo a los hermanos de José que cuando muriera se presentaran ante su hermano para ver qué había en su corazón. Eso le llamé la prueba que José había sanado. Lo que sucede en este momento. Los hermanos de José estaban temerosos porque su papá había muerto. Dijeron, tal vez José sigue enojado con nosotros. O sea que solo estaba esperando que el viejito se muriera. Porque a veces pasa eso, ¿verdad? Y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Entonces solo se atrevieron a mandarle un mensaje a José que decía, Your father, tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Díganle esto a José, por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos. En realidad no te hicieron daño. Dice, entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó este mensaje, tercera vez que se pone a llorar, hermano. Ya no hay tiempo. Pero mire, una hermana llegó a la iglesia y pasaban los meses y cada vez que había alabanza pegaba unos gritos. ¡Ah! Decía, pero no era la primera vez, a cada rato, hermano. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Después de varios meses que tuvimos paciencia de ver sus gritos, fue liberada. Era tanto el dolor que una vez fue libre, Dios le empezó a usar para liberar a otros. Pero nosotros no queremos esas cosas tan feas y tan raras. Mejor bien compuestitos. Por eso llama la atención que muchos del IM se están volviendo a la tradición. Es más bonito eso. Es más bonito. Pero yo sí te digo una cosa, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Él va a hacer contigo lo que Él quiere hacer. Termino, mis hermanos. Pero José les dijo, no tengan miedo. Ellos tenían miedo, que él tenía todo el derecho, humanamente hablando, y tenía el poder. Entonces en las familias hay muchas cosas a nivel almático, porque el miedo es un tipo de sentimiento negativo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ojo, si tú no has perdonado a un miembro de tu familia con el que creciste, te pusiste en el lugar de Dios. Porque Él dijo, ¿puedo yo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para
bien. Eso lo habla una persona sana y madura. Porque él entendió el plan de Dios, aún en medio de sus sufrimientos. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo. La administración del Espíritu es esa, que los cristianos no andemos con temor. Yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos de esta manera. José les dijo cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien. ¿Cómo hace sentir bien a tus hermanos en la iglesia? Por eso mucho cuidado con los dones cuando no vienen de Dios, porque los dones son para edificar, para exhortar y consolar. Cuando un ungido o una ungida solo usa los dones para dar palo, es porque no está sana. Y a veces hasta se atreven en sus mentes a pensar en una persona que ellos consideran que no están bien. O como diría el hermano Otto, son los sentimientos de la chepita. Y no edifican, ni consuelan, ni exhortan. Bueno, yo creo que yo ya terminé. Y estamos en tiempo. Mi cronómetro dice 1 hora exacta. Es la 1:30. No está el hermano Oscarito. No sé si alguien, porque se supone que podrían haber preguntas, pero yo creo que más oramos, ¿verdad? ¿Les parece? Yo creo que esto está más para orar. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué no se pone de pie entonces y luego entregamos el tiempo? Rabashira Kanamashanda Rabakenamashanda. Oh Rabashiri Kira Barabashanda. Yo te voy a pedir que por unos minutos cortos, si algo te habló el Espíritu en este momento y necesitas perdonar algo, porque el Espíritu te lo recordó, tal vez cosas del pasado que incluso habías olvidado. Quizá los sufrimientos no son muy fáciles de recordar y los metemos a lo más profundo de nuestra alma y aparentemente los olvidamos, mas sin embargo surgen en los momentos menos indicados. Si hay algo, por pequeño que sea, que en este momento tú necesitas perdonar, yo te voy a pedir que lo hagas. Perdona lo que te hizo tu familia, tus hermanos, tus primos, quizá compañeros de estudio, porque aquí se aplica todo aquello que hirió tu corazón y te mantiene todavía a la defensiva. Hay muchas personas que no se dejan ministrar porque se pusieron una concha encima. No quieren que nadie descubra las necesidades que están en su corazón y prefieren mantener una imagen. Este es un retiro para ministros, para ayuda de ministros, para esposas de ministros. Y sabemos que todos los que estamos aquí tenemos necesidades. Hoy no te presentes en tu postura ministerial. Hazlo como una oveja delante de Dios. Hazlo en la certidumbre que tienes necesidad. Y que hay aspectos en la vida tuya, quizá en el pasado, o quizá también en el presente, que no soportas. Sé sincero con Dios. Preséntale tu necesidad. Pero en medio de todo, yo te voy a invitar por medio del Espíritu Santo a que tú perdones. José lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero le aseguro que en esos momentos donde él recordaba su dolor, las experiencias tan duras que había pasado por culpa de sus hermanos, Dios lo llevaba al perdón. Dios lo preparaba para que perdonara.
Dios le invitaba a que perdonara. Recuerde, siempre el perdón es una decisión. Y el perdón al único que libera es al que perdona. Puede ser que la persona que te hizo daño ya no esté en la tierra. No importa. Si tú no le has perdonado, el cordón umbilical sigue intacto. Pero si tú hoy perdonas, Dios puede cortar ese cordón umbilical que te une a un padre, a una madre que ya partió, o un hermano, un abuelo, un tío, yo no sé. Pero el Señor anhela que tú hoy seas ministrado por el Espíritu Santo. Es algo entre tú y el Espíritu. Toma un momentito con el Señor y arregla lo que tengas que arreglar. Puede ser que el Señor te esté mostrando que tú necesitas ir a pedir perdón a personas que les hiciste daño en tu familia, o personas que el Señor te muestre. Primero pídele perdón al Señor por haber hecho lo que ahora el Espíritu Santo saca a luz. Y luego ve si tienes la oportunidad y arréglalo. Vas a liberar un alma y te vas a liberar tú. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que también están sintonizados, yo te pido, Señor, que si están en un lugar en el cual ellos puedan también abrir su corazón, permite que hoy haya ministración a sus almas. Que si las lágrimas encuentran el camino para salir adelante, esas lágrimas, Señor, sean un indicio de ministración, un indicio de liberación, un indicio, Señor, que tú estás actuando en las almas. Yo te pido que los padres de familia, yo te pido, Señor, que los hijos tengan la oportunidad de tener un tiempo que tú prepares. Yo sé que muchos de ellos no pueden llegar a sus familias porque están lejos, pero aún por medio del teléfono, por medio de una forma virtual, Señor, tú puedes obrar una liberación y puedes, Señor, permitir que haya perdón familiar. Yo te pido que los que estamos aquí, Señor, en la medida que tú nos has hablado, tu Santo Espíritu nos dé la oportunidad de arreglar lo que tenemos que arreglar para que nuestros corazones estén limpios. Porque esos corazones necesitan estar limpios para tu venida. Si tú tienes problemas con ministros que te hicieron daño y no les has perdonado, una iglesia local es como una gran familia donde también pudiste haber sufrido, donde te hicieron cosas que no perdonas todavía. Déjame decirte que si tú no te liberas de eso, el plan de Dios para tu vida se va a ver estorbado. Por eso perdona, libérate. Sé que lo que el Señor se ha propuesto, si tú estás dispuesta y si tú estás dispuesto, Él lo va a cumplir en tu vida. Nota ahora que la vida de José, cada detalle fue preparado por Dios, aunque él tomó la decisión si perdonaba o no perdonaba. Sus mismos hermanos tuvieron la oportunidad de darse cuenta del daño que habían hecho, tanto a José como a su papá. Y al final podemos darnos cuenta que el Señor liberó esa familia. Dios nos quiere liberar, Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere ministrar a nivel de familia. Porque esas familias, una vez sanas, serán usadas en gran manera. Gracias, Señor. Levante sus manos y dígale gracias, Señor, si usted recibió bendición en este momento.
Si el Espíritu le dio indicios de lo que debe de hacer, dele gracias a Dios y manténgase. Y aun cuando sea difícil, llévelo por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.